Tras agotar los recursos en la justicia venezolana, la defensa de Leopoldo López ha anunciado que va a llevar el caso a instancias internacionales. Nuestra periodista Daniela Zambrano tiene el reporte. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y precisamente me acompaña a esta hora el abogado del dirigente opositor Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a NTN 24. Ya se ratifica entonces la condena, casi 14 años de prisión a Leopoldo López. ¿Qué otros recursos le quedan en el plano internacional al cerrarse las puertas ya en el plano nacional? Sí, en efecto, pues al agotarse las vías ordinarias en Venezuela, pues tenemos la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Hay la posibilidad de actuar ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para presentar el caso de fondo. Recuerde que aquí se ha condenado a Leopoldo López por ejercer el arte de la palabra, en los términos como dice la propia sentencia, por ejercer el disenso político, por formular críticas al presidente de la República. Y este y otros aspectos vinculados al juicio vulneran flagrantemente disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se denunciarán en los próximos días ante esta instancia internacional. En todo caso, en Venezuela aún nos quedan algunas acciones que vamos a intentar en su momento. Nosotros vamos a insistir en la libertad de Leopoldo López. Tiene que haber un juez que en Venezuela asuma valientemente, con gallardía, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y libere a Leopoldo López, que es inocente, y aún también a los estudiantes que fueron ilegalmente condenados con esta sentencia. Ahora, ¿en qué se basa la Sala de Casación para ratificar la condena? Mire, basamentos jurídicos no me pida, porque basamentos jurídicos no tiene esta sentencia. Ellos han dicho que el recurso está manifiestamente infundado. El recurso está fundamentado no solamente en normas de carácter legal, sino fuimos especialmente cuidadosos y muy exhaustivos en argumentar e invocar decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia, de este criterio, firmados por los mismos magistrados de la rama judicial penal actual en Venezuela. Incluso sentencias que no compartíamos, las aceptamos, las incluimos, las argumentamos y estructuramos nuestro recurso de casación con base a lo que ellos pedían. En consecuencia, pues esta decisión, la oportunidad en la que salió, sus características, lo que viene a ratificar una vez más el carácter de preso político de Leopoldo, de preso de conciencia, y el manejo inadecuado que ha tenido este proceso, sin autonomía, sin independencia y sin la debida imparcialidad que debe regir en todos los casos judiciales. Ahora bien, ¿qué alcance tendría al acudir a una instancia internacional cuando Venezuela ya no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando formaba un fallo a favor del dirigente Leopoldo López por su inhabilitación y aún así no se acató? Es así, usted tiene razón. El Estado venezolano tiene récord de desacato de decisiones internacionales. Ya tuvimos un precedente importante a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza, pero aún y por esas características el gobierno de Maduro se aparta de la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que nos permite acudir ante el sistema universal de protección de derechos humanos. Esto lo veo más complicado, que el gobierno de Maduro pueda apartarse de la protección internacional o de la responsabilidad internacional que va a acarrear toda la violación de derechos humanos en este caso y en otros casos también que está certificado. Recuerden ustedes que el Grupo de Detenciones Arbitrarias, el Comité contra la Tortura, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, todas estas instancias, organismos parte de la Organización de Naciones Unidas, han certificado la ilegalidad, la violación de pactos internacionales en el caso de Leopoldo López, y ese fundamento lo vamos a insistir ante el comité. Aquí tiene que haber libertad, aquí tiene que haber justicia, y prácticamente las Naciones Unidas declararán, espero que sea así, la responsabilidad internacional del actual gobierno de Venezuela por violación de derechos humanos. Y ya para finalizar, llama la atención que fue un recurso que introdujeron en octubre. La respuesta coincide precisamente con la visita que hace Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, a la Casa Blanca. Se reúne con el presidente Donald Trump y horas después, minutos después, se conoce esta decisión. Eso pudiera tener algún tipo de relación. En todo caso es hipotético y como abogado a mí no me corresponde pronunciarme. Lo que sí me corresponde certificar e informar es que esa sentencia es total y absolutamente apartada de la legalidad en Venezuela. Bien, agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez. Él es abogado del dirigente opositor Leopoldo López, quien, recordemos, se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde y precisamente este sábado cumple 3 años de prisión. Con esta información me despido, volvemos al estudio.